buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos estudiantes. Y nuevamente nos encontramos a través de esta vía, la vía virtual. Hoy vamos a abordar el tema muy importante denominado la globalización y su impacto social, económico y político. Permítame compartir, por favor. Bien, podríamos decir entonces, ¿qué es la globalización? La globalización es un proceso multidimensional que se relaciona con aspectos económicos, sociales, políticos, tecnológicos, culturales a escala mundial. Pero tiene una caracterización muy importante. Desarrolla una creciente interdependencia e interacción entre los distintos países, instituciones y personas a través de la tecnología, el comercio y la comunicación. Este fenómeno involucra a países de todas las regiones del mundo y que tiene como elemento central un desarrollo y muy importante que se establece principalmente alrededor de los países potencias mundiales que tienen un alto desarrollo industrial y que obviamente le significa una mayor concentración de la riqueza. Pero también al mismo tiempo desarrolla una desigualdad desde el punto de vista económico, político, social, incluso cultural, en los países denominados de subdesarrollo, como en el caso del Ecuador. ¿Cuáles son las causas de la globalización? Comprendiéndose que la globalización es un elemento, es una práctica, es un proceso, es el desarrollo económico-político de todos los países del mundo, pero liderados por unas potencias de mayor industrialización y de mayor economía. Y esto significa de que en efecto la tecnología y la comunicación nos permiten obviamente poder avanzar en el tema de la globalización, permitiéndonos comunicarnos de manera instantánea y tener un intercambio de manera inmediata desde cualquier parte del mundo, obviamente reduciendo costos y tiempo. También podemos denominar como un segundo elemento la liberación del comercio, es decir, se liberan barreras comerciales y se acuerdan establecer convenios internacionales que fomentan el libre mercado, el libre comercio y la libre comunicación. Eso obviamente a través de las distintas políticas que adoptan los países dominantes de la economía del mundo. Un tercer elemento podríamos denominar el crecimiento de empresas transnacionales que establecen acuerdos multinacionales, llámese megapolios o consorcios de gran escala mundial, que obviamente tienen la capacidad de operar desde sus países matrices a cualquier otra parte del mundo, principalmente en los países dependientes que requieren de tecnología y de la industria que tienen, obviamente, y de la capacidad operativa que tienen estas empresas transnacionales para la explotación principalmente de sus recursos naturales, minerales, petroleros, energéticos, es decir, los recursos denominados materia prima para las empresas transnacionales. Un cuarto elemento podríamos denominar las políticas económicas, que son las estrategias gubernamentales que aplican distintos gobiernos. En este caso podríamos identificarlos a los gobiernos o denominados también potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Japón, Italia, Francia, Inglaterra, que determinan justamente bajo su liderazgo, su autoridad, pero también bajo su capacidad económica y política, establecer estrategias que permitan la venta y la comercialización de los productos que ellos producen en los países dependientes que esperan obviamente ese tipo de recursos. ¿Cuáles son las consecuencias de la globalización? Son algunas, pero vamos a denominar las tres principales. La económica, que significa obviamente el incremento o crecimiento económico de algunos países que obviamente concentran mayor riqueza y que obviamente tienen la capacidad de dominar la economía del mundo. Pero al mismo tiempo,
desde el punto de vista económico, también se produce un efecto negativo para las naciones que son dependientes. Es decir, terminan siendo pobres, subdesarrolladas, a la espera de la economía que gira alrededor de los países mundialmente industrializados. Otra consecuencia en el plano social, es decir, se establece, por un lado, un crecimiento del empleo por áreas, pero al mismo tiempo, de acuerdo a las políticas que trazan estas mismas naciones en todo el mundo, se establecen una disminución de la mano de obra en el sector agrícola y por consiguiente se desarrolla un trabajo vinculado al tema de los servicios. Y otro elemento que provoca una consecuencia son las culturales. Producto del intercambio cultural que existe entre toda la comunicación a nivel de todo el mundo a través de la globalización, lo que genera justamente es una cultura dominante, es decir, las culturas locales se van perdiendo o van disminuyendo su propio accionar propio de sus pueblos debido a la imposición de la cultura dominante de los países mucho más poderosos. Podemos ver en el caso del Ecuador lo que podríamos denominar como el Día de las Brujas, que es un propio de la cultura norteamericana y que hoy se está ampliando a los distintos sectores de todo el planeta, entre ellos Ecuador. Bien, hablábamos de las empresas transnacionales, más conocidas como ETN, que tienen obviamente un accionar muy importante. Son empresas de una gran capacidad económica y que tienen la posibilidad de operar en cualquier parte del mundo. Estas funciones de estas empresas son justamente establecer un proceso de integración económica, transformación estructural, de transferencia tecnológica y genera al mismo tiempo una desigualdad económica e influencia política. Las decisiones, las acciones y las orientaciones definidas a través de las empresas transnacionales comprometen a los distintos países del mundo y principalmente a los países subdesarrollados. Conclusiones. La globalización es un fenómeno complejo con múltiples dimensiones que está transformando la vida de los pueblos del mundo, afectando obviamente el empleo, los derechos humanos y la cultura local. Si bien ofrece oportunidades importantes, significativas para el desarrollo económico y cultural de ciertas naciones, también genera importantes desafíos y situaciones de inequidad y de falta de sostenibilidad en niveles del ambiente, de la naturaleza, de los derechos laborales como también humanos, es decir, y culturales. Es decir, se promueve un desarrollo inequitativo, que significa que por un lado hay naciones que crecen y concentran riqueza y por el otro lado hay naciones que pierden sus recursos naturales y concentran pobreza. Bien, este ha sido por hoy toda la exposición en el tema de la globalización y su impacto social, económico, político y cultural. Muchas gracias, nos veremos en otra ocasión.